¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Tu Vida en Movimiento. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Canal Gente Libre y del Consejo Ciudadano, aquí en lo que es Viguera, y precisamente pues bueno, estamos ya transmitiendo para todos ustedes un poquito tardes, ¿verdad? Por la cuestión de movimientos, para poder llegar aquí, y bueno, pues estamos ya con mucha alegría con todos ustedes para hablar acerca de las diferentes áreas de cultura del movimiento gnóstico Asociación Civil. Y bueno, pues darles una disculpa por la entrada un poquito tarde, pero bueno, ya estamos con todos ustedes para hablar de estos temas culturales relacionados precisamente con el estudio del hombre, y con el fin obviamente de que nosotros nos vayamos conociendo más y por supuesto que vayamos teniendo una mejor relación con nosotros mismos en nuestra vida. Y el objetivo precisamente es ese, que nosotros vayamos teniendo un mejor desempeño en nuestras actividades, en nuestra vida diaria, y para eso precisamente, bueno, aquí ya nos llegó un visitante, y para eso precisamente lo que es el Movimiento Gnóstico Asociación Civil, pues imparte precisamente cursos, conferencias para todos ustedes, y que bueno, pues es precisamente la manera de cómo estamos transmitiendo esta información a todos ustedes a través de este medio de comunicación. Y bueno, pues en este caso, amigos, vamos a estar hablando acerca de lo que es la relación del cuerpo, acerca de lo que es la relación también con nuestra conciencia y también con el ambiente. Es una parte importante que nosotros consideramos lo que es la conciencia, el cuerpo y el ambiente, el cual también tenemos que tener una buena relación con todas estas áreas de nuestra vida. Entonces, pareciera muchas veces, amigos, que nosotros en la vida que llevamos, pues aparentemente estamos en recuerdo de nosotros mismos y no nos olvidamos de nosotros. Entonces, pues bueno, lo que pensamos es que cuando nosotros entramos a alguna actividad, pues aparentemente todo está aparentemente tranquilo y no nos olvidamos entonces de nosotros mismos. Sin embargo, hay ciertos momentos de nuestra vida en el cual pues tendemos a olvidarnos de nosotros. Y por ejemplo, hay personas que en algún momento, por las actividades que se llevan en la vida, pues bueno, lo que sucede es que pues se olvida de su cuerpo, y entonces, por ejemplo, se olvida de que debe de alimentarlo, que debe de, digamos, de asearlo en algún momento, por las actividades que lleva en su vida, que debe digamos, ingerir agua porque el cuerpo lo necesita. Y entonces, en ese momento, amigos, que nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, entonces en ese momento es obvio que perdemos precisamente la relación con nuestro cuerpo. Entonces, al perder esa relación con nuestro cuerpo, lo que sucede es que entonces vienen las enfermedades, es lógico. Cuando nosotros entonces buscamos una relación con nosotros mismos correcta, pues precisamente depende de cómo llevemos el trabajo con nuestro organismo. Así, por ejemplo, podemos también hablar de que hay otro extremo de lo que es estas actividades del ser humano. Por ejemplo, cuando hay personas que se olvidan totalmente de su cuerpo, como, no sé, algunos monjes por ahí de algunos lugares que se aíslan, de algunos monasterios en los cuales se aíslan de la sociedad. Y algunos de ellos, por ejemplo, allá en el oriente, pues se nota mucho eso, y se ve a personas que se van y se meten a cavernas, y bueno, ahí pasan varios días, digamos, en meditación aparentemente, y entonces resulta que su cuerpo pues está en un clima o en un medio a veces también un poquito extremo, y entonces muchas veces se cree que así es como se llega también a la divinidad. Es algo curioso ver los dos extremos, tanto alguien que, digamos, de alguna manera presiona su cuerpo involuntariamente, por así decirlo, por presiones de la vida, y otro cuando lo hace a voluntad. Pero también vemos el caso de personas que, por otro lado, pues cuidan también mucho su cuerpo, que aparentemente tienen mucho cuidado de la alimentación, de qué deben de comer, de qué deben de, digamos, de realizar de ejercicios, etcétera. Sin embargo, todos estos sistemas, amigos, no es que sean malos, pero a veces también ahí nos olvidamos del cuerpo. Y bueno, pues de hecho hace poco, unos días atrás, salió una noticia precisamente donde se hablaba de un joven que se había dedicado ahí al deporte, a hacer ejercicio, y bueno, se tomaba ciertos suplementos alimenticios para tener más fuerza en su cuerpo, etcétera. Entonces se fijaba bastante en lo que es el cuerpo, y estamos hablando entonces de otro extremo.
y que finalmente este asunto, pues bueno, se llegó a tal punto que, pues bueno, también este joven, este personaje dedicado ahí digamos, a hacer ejercicio ahí de gimnasio, pues bueno, finalmente pierde el cuerpo físico precisamente por llevar su cuerpo a otro extremo. Entonces, amigos, estamos viendo que existen dos extremos, tanto aquel que descuida el cuerpo como aquel que pues obviamente le pone mucha actividad a su cuerpo, pero no es que sea malo hacer deporte, no es que sea malo, digamos, en algún momento realizar algún tipo de dieta. Lo importante es que nosotros tengamos siempre cuidando nuestro cuerpo. El cuerpo, pues bueno, es realmente, como se dice, el instrumento de trabajo para la vida. Y es el instrumento también de trabajo para aquellos que se quieren transformar, para aquellos que quieren hacer cambios. No podríamos hacer realmente modificaciones dentro de nosotros, no podríamos hacer cambios radicales en nuestra vida si no tenemos precisamente lo que es en este caso conciencia de las actividades que realizamos. Así pues, nuestra conciencia, hemos visto en muchos temas que hemos dado aquí, que la conciencia está en todas las partes de nuestro cuerpo, que cada parte de nuestro organismo, los riñones, el hígado, el páncreas, el estómago, el corazón, el cerebro, etcétera, todas las partes de nuestro cuerpo tienen conciencia. Entonces, la conciencia se requiere que ella esté, digamos, en un medio propio para desenvolverse. Si nosotros nos encontramos enfermos, si no nos sentimos bien, es obvio que la conciencia no se va a desenvolver con plenitud. Por ejemplo, si nosotros estamos enfermos, nos duele el estómago, nos duele la cabeza, es obvio que si nosotros quisiéramos en ese momento estudiarnos a nosotros mismos, autoconocernos, autoexplorarnos física y psicológicamente, no lo podríamos realizar con plenitud. Y entonces, pues bueno, lo que sucedería es que realmente no podríamos en un momento autoconocernos correctamente, no tendríamos esa plenitud de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal y no podemos hacer una buena relación con nosotros mismos. Así por eso es importante que nosotros, pues bueno, vayamos, digamos, trabajando en lo que son estas áreas de lo que es una buena relación con nosotros mismos, tener una correcta relación en nuestra vida, en nuestras actividades, y para eso, pues bueno, requerimos que nuestro cuerpo esté trabajando correctamente, que lo alimentemos correctamente, que lo hacemos, que le demos, digamos, atención en su momento correspondiente. Cuando llega a sentir algún malestar, es importante que nosotros, pues bueno, acudamos al médico, nos pongamos ahí atentos a nuestro cuerpo para poder, digamos, aliviarlo. Entonces, cuando nosotros hemos conseguido eso en nuestro cuerpo, no hay duda que entonces también podemos realizar una buena relación con el medio que nos rodea. El medio que nos rodea, amigos, finalmente es ahí donde nos desenvolvemos, en el trabajo, en nuestras actividades diarias. Y bueno, pues realmente en ese trabajo de las actividades diarias es ahí donde nosotros, ahora sí, podemos aprovechar para autoestudiarnos, para autodescubrirnos, y es obvio que para eso entonces pues entramos en la actividad diaria. Algunas personas creerían que la manera de autoconocernos sería aislándonos de las personas, de la familia, de la sociedad, mas en realidad en sí la manera de autoconocernos es en la vida diaria. En la vida diaria es cuando entonces empezamos a conocer nuestros defectos, nuestros errores, nuestros aciertos, y entonces ahí es donde vamos a empezar a autoconocernos. Entonces, para hacer una buena relación en nuestra vida, se requiere que tengamos nuestro cuerpo físico bien para que la conciencia se desenvuelva correctamente ahí. Entonces, la conciencia, al desenvolverse correctamente en nuestro organismo, es obvio que entonces puede también tener una buena relación con el medio que lo rodea. Y si en algún momento, por cuestiones de la vida, hay alguna actividad en la cual surgen ciertos estados anímicos diferentes, pues bueno, estos debemos nosotros cuidar precisamente, auto-observarse y entonces empezar a autoconocer cómo son esos diferentes procesos psicológicos en nosotros. Realmente, amigos, el ser humano debe de tomar más en cuenta lo que es su parte psicológica. La parte psicológica del ser humano, de ahí depende todo el medio que va a reflejarse en la parte pública.
Por tal motivo, pues bueno, al autoconocernos, al estudiarnos a nosotros mismos, pues bueno, lo que vamos a ir haciendo es ir conociéndonos en la vida diaria. Muchas veces en las actividades que llevamos, pues bueno, no tenemos un medio en el cual, pues digamos, surjan ciertos estados anímicos que no creemos que existen dentro de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros estamos en un medio a veces un poco difícil de la vida, pues ahí surgen ciertos estados anímicos que no nos conocíamos. Entonces, esos estados anímicos, en último momento, amigos, nosotros pues de alguna manera tenemos que aprender a cooperar con lo inevitable. Hay cosas, digamos, eventos en la vida que no podemos evitarlos, que simplemente suceden en forma, digamos, natural por las leyes de la naturaleza. Y entonces nosotros muchas veces no tenemos la capacidad de transformar esos eventos, de cambiarlos, de modificarlos a nuestra manera. Y entonces pues tenemos que dejar que la naturaleza de la vida, que los movimientos de la vida pues sucedan como deben de suceder. Y entonces nosotros, en esos medios donde nos encontremos en la vida, requerimos entonces aprovecharlos para entrar precisamente en ese proceso de autodescubrimiento o autoconocimiento. Entonces, cuando entramos en el estudio de nosotros mismos, cuando entramos en esa autoexploración en la vida práctica, entonces podemos descubrir cómo se puede desenvolver nuestra conciencia en esos diferentes ambientes, pero también podemos ver cómo hay ciertos elementos, ciertos factores de la vida que provocan que la conciencia se aísle en algún momento de nosotros, se ausente momentáneamente y entonces perdamos la conciencia de ciertas actividades, de ciertos movimientos de nuestra vida. Entonces, para ello requerimos entonces aprovechar ese medio y trabajar con una técnica que hemos dado a conocer mucho que se llama la autoobservación psicológica. La autoobservación, amigos, realmente viene siendo digamos, una parte de nuestra conciencia o una facultad más bien de nuestra conciencia, una capacidad consciente. Así como tenemos la capacidad de ver físicamente, la conciencia también tiene su capacidad, que es en este caso verse a sí misma. Puede auto-observarse. Entonces, cuando la conciencia nosotros empezamos a desarrollar poco a poco esta capacidad, pues es obvio que entonces empezamos a ver cómo vamos en nuestra vida. Y es precisamente ahí cuando nosotros entramos a veces en reflexión de nuestras actividades, tratamos de reflexionar acerca de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, y entonces ahí nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos realizando en forma equivocada. Entonces, por tal motivo, amigos, en ese aspecto de lo que es el estudio de nosotros mismos, pues bueno, requerimos ese estudio claro de lo que es nuestra vida y para eso, pues bueno, requerimos que nuestra conciencia esté activa constantemente. Entonces, cuando nosotros ya logramos precisamente ese desarrollo de la autoobservación, pues bueno, se va haciendo también gradualmente, es decir, que no se hace de un día para otro. Esto a veces es paulatino en algunas personas, en algunos es un poco más rápido, depende cómo nosotros trabajemos en nuestra actividad como conciencia sin perder la relación en las actividades diarias. Entonces podemos llevar una buena relación con nosotros mismos y bueno, todo depende, claro, de cómo nosotros nos desenvolvamos. Así que nosotros pues requerimos ahí ir entrenando, por así decirlo, ir practicando. Entonces, por ejemplo, podemos ir desarrollando esta facultad. Es como, por ejemplo, un atleta que él va, en este caso, desarrollando su facultad, no sé, en la carrera, en el atletismo, pues bueno, poco a poco él va agarrando más velocidad, tiene más fortaleza y entonces llega el momento en que alcanza una velocidad, digamos, óptima para él, ¿no? En la cual pues se siente con mucha potencia para correr grandes distancias o con gran velocidad. Entonces esto lo logró a través de mucha práctica, a través de estar todos los días constante, permanente, practicando sus ejercicios, realizando sus actividades, sus disciplinas para lograr digamos, ese objetivo con su cuerpo. Pues igualmente, cuando nosotros hablamos acerca de la conciencia, es exactamente lo mismo. En la medicina, por ejemplo, se habla de que órgano que no se ocupa, pues se daña. Y órgano que se emplea, pues obviamente este se va desarrollando. Si no lo empleamos correctamente, pues bueno, también puede atrofiarse.
De tal manera que es exactamente lo mismo con las capacidades de la conciencia ahora, con la capacidad consciente. Estas también están adormecidas, por así decirlo, están ahí estáticas, pero si nosotros empezamos a practicar, si empezamos a desarrollarnos, pues bueno, esta se empieza a, digamos, a ir ampliando dentro de nosotros y la capacidad es cada vez más amplia, es decir, que tenemos más capacidad de ver con más detalle, con más exactitud, los diferentes eventos psicológicos que nosotros tenemos, lo cual es muy importante estudiar, conocernos. Así entonces uno va entrando dentro de ese estudio de lo que es nosotros mismos. Así pues, amigos, ¿cómo sería entonces el proceder de nosotros en la vida diaria? Pues veamos que el ser humano entonces debe de autoconocerse, autoobservarse y para eso pues requiere, digamos, estar en constante observación de su propia vida y observar sus diferentes movimientos físicos, emocionales, mentales, instintivos, sus diferentes movimientos en el pensamiento. Entonces, así va uno entrando en el estudio de uno mismo. Hay ciertos avances que uno va a conseguir en esto y es obvio que uno de esos avances es que uno empiece a ver también sus propios errores, porque todos tenemos errores de alguna manera y bueno, pues obviamente lo que se busca en la vida es corregir esos errores y obviamente existen también sistemas, prácticas con las cuales se pueden disolver los problemas, los errores y esa técnica, amigos, en Antiguo México también se practicó. Existió un sistema psicológico en el cual se estudiaba precisamente al ser humano y se podían ver las diferentes partes psicológicas de su actividad, de tal manera que entonces el ser humano se conocía y lograba disolver esos errores. Aquí en México podemos mencionar que hubo muchos dioses, como bien sabemos, ¿sí? Realmente esto no es, digamos así, un aspecto superficial o mitológico como algunos piensan. Realmente existieron hombres que hicieron una gran lucha por disolver sus errores. Ese tipo de hombres siempre se representaron bajo una apariencia fuerte, ¿sí? Con mucha potencia, con mucho, digamos, desarrollo físico aparentemente, pero es símbolo de la fuerza interior del hombre, de la fuerza que ha desarrollado dentro de sí mismo. Así entonces, cuando nosotros vamos trabajando en el estudio de nosotros mismos, pues obviamente vamos logrando cierta fortaleza, cierto, digamos, dinamismo interior que nos permite entonces desarrollarnos y tener más capacidad en nuestra vida diaria en forma consciente. Entonces no se trata, digamos, que de tan solo fortalecer el cuerpo, sino también de fortalecer nuestra conciencia para que cuando lleguen eventos difíciles en nuestra vida, pues bueno, logremos y tengamos también la capacidad de irnos desarrollando cada vez más. Entonces, para eso se va aplicando esta técnica y bueno, cuando uno va entrando en el estudio de sí mismo, pues bueno, va desarrollando también esta capacidad consciente que es muy importante y va encontrando uno sus errores, sus defectos. Entonces, cuando en Antiguo México alguien entraba en ese estudio de sí mismo, sabía también que había un sistema con el cual se pueden disolver esos errores. Esos errores se eliminan a través de una energía muy especial que tiene el ser humano, un FOAT muy especial, que en Antiguo México se simbolizó con Tonantzin. Tonantzin es el símbolo de un fuego especial que da vida en la naturaleza, pero que también tiene la capacidad de desintegrar lo que no es correcto tanto en la naturaleza como en nosotros. Si nosotros, por ejemplo, vemos el fuego que se expresa, por ejemplo, por ahí en una vela, ese fuego, por ejemplo, esa llama del cerillo, puede en algún momento disolver o incinerar, por ejemplo, algún tipo de objeto, algún tipo de forma, algún bosque, etcétera. Pero también tiene la capacidad de integrar, de fortalecer y de establecer formas y estructuras. Tiene esa capacidad. Y esto lo podemos ver en ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, cuando vemos a las personas que se dedican por ahí a construir ladrillos, por ejemplo, vemos que el fuego es empleado para darle la estructura final a lo que es el ladrillo y que se haga duro y fuerte. Entonces veamos cómo ahí vemos la consistencia del fuego. El sol, por ejemplo, es un elemento ígneo que da vida a la naturaleza. Ahí también vemos esa expresión de lo que es el fuego. De tal manera que aquí en Antiguo México,
Pues bueno, por eso se reverenció mucho a lo que es el fuego. Se reverenció mucho a lo que es entonces Huehueteotl. Huehueteotl es el dios del fuego. Y realmente siempre se consideró como algo muy importante a lo que es el fuego. Tiene la capacidad de crear, de integrar las formas. Alguien diría, bueno, ¿cómo es esto de que el fuego tiene capacidad de integrar las formas? Realmente así es, amigos. Por ejemplo, si nosotros vemos el sol, él, por ejemplo, proyecta lo que es su calor hacia el agua se evapora y entonces sube en forma de vapor, se condensa y más adelante viene a establecerse la lluvia tal vez. Y cuando viene la lluvia, entonces da vida y permite que la naturaleza esté en constante multiplicación. Entonces el fuego sirve para multiplicar y para establecer la vida. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del origen de la creación en Antiguo México, se dice que existe el dios purulento y existe también el dios caracol. Cuando se habla de estos aspectos de la creación del universo en Antiguo México, se dice entonces que el dios caracol pues le correspondía aventarse a la gran hoguera del universo. Y entonces pues todos los demás dioses que estaban reunidos ahí, se dice que estaban esperando a que el dios caracol pues se lanzara al fuego para que se empezara a establecer la creación. De tal manera que entonces él intentó, este dios, pues aventarse al fuego. Sin embargo, el primer intento no lo logró, no se aventó. En el segundo intento tampoco lo logra y en el tercer intento tampoco logra aventarse al fuego. Y sucede algo interesante, resulta que el dios purulento, un dios simbólicamente feo, por así decirlo, ¿sí? Entonces se dice que él pues se avienta inesperadamente al fuego y entonces él surge, ¿sí? Más adelante también como el sol. Entonces se dice que también el dios caracol, que no se había aventado en un principio, pues bueno, decide finalmente aventarse después del dios el purulento y finalmente se arroja también al fuego. Los dioses entonces se dice que esperaron pacientemente a ver qué es lo que surgía de ese movimiento que habían hecho estos dioses. Finalmente se dice que el dios purulento se terminó por salir como el sol que nos alumbra y que nos da vida en la actualidad, y que el dios caracol se terminó convirtiendo en la luna que hoy nos alumbra. Así pues, entonces esto nos habla de que el fuego siempre está presente en toda creación. Por eso se dice que los dioses crean con el fuego. Y se dice simbólicamente también que el fuego, ¿sí?, que esa fuerza creadora es la misma divinidad. Es el mismo Dios el que permite la creación. Entonces estamos hablando de que dentro de nosotros, amigos, dentro de nuestra vida humana, también palpita una fracción de ese fuego creador. Hay un fuego especial que nosotros tenemos en nuestras células, ese calor especial que sentimos en nuestras manos cuando saludamos a alguien o que sentimos en forma sencilla, ese calor que sentimos cuando abrazamos a alguien. Existe un fuego especial ahí y que nosotros debemos de considerar que ese fuego es el que nos permite estar con vida aquí constantemente. Por eso se requiere que haya una buena relación entre lo que es la conciencia y el cuerpo y lo que es el ambiente, porque la vida palpita en cada una de esas secciones y requerimos obviamente de la vida interior y también requerimos de los factores externos de la vida para podernos mantener con existencia. Así entonces, cuando nosotros hablamos de que en nuestra parte interior tenemos un fuego especial para nuestra conciencia que permite también disolver y crear también ciertos aspectos en base al fuego, ¿sí?, en base a esa energía especial de vida, pues es obvio que podemos aplicarlo en nuestra diario existir. Así pues, ese fuego tiene la capacidad de disolver esos elementos inhumanos que tenemos. Este fuego, como les digo, amigos, fue, mencionado en algún tiempo como digamos, en Antiguo México se conoció como Tonantzin. En algunas otras culturas también se conoce como Cibeles, como Rea, como María, etcétera. Por eso en Antiguo México, cuando llegó la conquista española,
pues bueno, lo que sucedió es que más adelante pues surgió precisamente una divinidad en aspecto femenino que ya fue la Virgen de Guadalupe, pero que finalmente es el mismo símbolo de Tonantzin, que se refiere precisamente a la madre que da la vida en la naturaleza. Es un fuego realmente especial, digamos que permite la vida del ser humano y que realmente se está expresando en forma constante en nosotros y en la naturaleza. Por eso se dice aquí en Antiguo México que el fuego renueva incesantemente la naturaleza. La naturaleza está renovada constantemente por el fuego y nosotros podemos hacer algo semejante. Veamos en la naturaleza cómo se expresa. En la naturaleza, por ejemplo, el sol, en estos días que ya estamos entrando de épocas de frío y todo esto, pues bueno, lo que sucede es que realmente el sol se está ausentando, se está yendo un poquito hacia el sur, y esto provoca que en la naturaleza de aquí de nuestro planeta, pues bueno, pues venga un poquito más el frío, se exprese un poquito un ambiente, digamos, pues más fresco por estas zonas donde estamos. Y bueno, finalmente ese frío está indicando que el sol se ausentó un poco. Pero cuando llega la época de marzo, ¿sí? Por ahí del 21 de marzo, resulta que el sol días antes también empieza su recorrido del sur hacia el norte otra vez. Y entonces al llegar a una parte en línea con nuestro planeta, en forma recta, exacta, queda en el cenit exacto, entonces ahí se marca la entrada de lo que es la primavera. Entonces el sol, con su fuego, con su calor, pone en actividad toda la naturaleza, pone en actividad a lo que es las plantas, los animales, etcétera, al ser humano, le provoca un estado especial el regreso del sol hacia la parte central, hacia el norte más bien. Y esto claro que nos llena de fuerza, de alegría, de intensidad en actividades, de trabajo, y es obvio que esto es provocado por el sol. Así igualmente dentro de nosotros, cuando el ser humano, la vida que tiene, ese fuego especial que tiene, se ausenta de él, se aísla un poco, él se siente en algún momento como vacío, se siente como aislado, como que algo le hace falta. Y entonces ahí vienen precisamente ciertos procesos en los cuales, pues bueno, nosotros podemos aprovechar y empezar a estudiarnos y a conocernos. Y cuando nosotros empleamos ese fuego especial con técnicas especiales de cómo dirigir esa energía de vida en nosotros mismos para disolver esos errores que se tienen, entonces empieza a surgir un estado de plenitud en nosotros, empieza a sentirse el ser humano realmente lleno, fuerte y con ese calor, ese fuego especial que ahora vibra dentro de él. Así pues, es algo muy interesante estudiar estos aspectos de los misterios del fuego, que obviamente en algún momento pues nosotros podemos introducirnos en este sistema de estudio y bueno, a través de esta energía simbolizada por una virgen, por así decirlo, en el antiguo México, Tonantzin, pues bueno, ahí podemos nosotros trabajar con ella, hacer ciertas prácticas o ejercicios especiales para pedir que estos errores que nosotros tenemos, estos problemas que cargamos en la vida, pues se vayan disolviendo, son parte de nosotros mismos y podemos ayudarnos con estas energías que nosotros tenemos en nuestra vida. Así, entonces vamos avanzando precisamente, ahora sí en el desarrollo de la conciencia, porque la conciencia, podemos decir amigos que está en algún momento enfrascada bajo ciertos elementos, digamos, impropios para ella. Hagan de cuenta que es esa simbólica lámpara de Aladino que se dice que está sucia y que hay que limpiarla y que cuando se limpia, se frota, queda limpia, entonces surge lo que es el genio. Esto es algo simbólico, curiosamente, con respecto a las culturas por allá orientales, que se corresponde con algo interior del hombre, no es algo de afuera, no es una lámpara externa, más bien está hablando de lo que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es esa lámpara, ¿sí? Y lo que hay que hacer es precisamente depurarlo, purificarlo, refinarlo. Y entonces cuando estamos en un estado propio, entonces viene la expresión correcta de la conciencia, viene la expresión de nuestra alma y obviamente que ahí podemos ya empezar a trabajar en autoconocernos. Ese genio simbólico, amigos, finalmente es la conciencia de nosotros que se va a expresar con su inteligencia, con su sabiduría, que se va a ir desarrollando. Por eso,
hombres de nuestro México antiguo, como Quetzalcóatl, como Huehueteo, que mencionábamos, etcétera. Estos hombres del antiguo México fueron desarrollándose en grados muy elevados precisamente porque trabajaron en el desarrollo de su conciencia. Así entonces, por eso vamos a ir introduciéndonos poco a poco a través de estos estudios a lo que es el conocimiento entonces de nosotros mismos, el cual pues obviamente resulta muy interesante, muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta para nuestro desarrollo en nuestra vida. Así entonces vamos a ir entrando en ese campo de estudio, amigos, para lo que es el autodescubrimiento, el autoconocimiento de nosotros mismos. Y claro que, bueno, a través de estas técnicas de lo que es la autoobservación psicológica, pues bueno, vamos introduciéndonos en ese estudio, en ese conocimiento también del fuego, que resulta algo interesante. De hecho, pues por ejemplo, por allá en el cristianismo se menciona que el fuego pues realmente es la fuerza que crea y que es un elemento que realmente establece toda la creación, toda la vida. Y claro que no se equivocan, aquí en México también se supo todo eso, porque todo empieza en actividad, todo se organiza. El fuego tiene la capacidad de organizar, de generar, ¿sí? Entonces cuando surge la creación, pues bueno, realmente ahí el fuego es el que ordena o establece la creación. Ese fuego, simbólicamente en Antiguo México, también está representado ahí en el calendario solar, en el calendario azteca. Y precisamente es como la base. Ahí vemos, por ejemplo, que lo que es un mexicano en el centro del calendario solar, el rostro de un mexicano, pues bueno, ahí se ve precisamente que está sacando su lengua un poco. Y esto nos refiere a que está hablando acerca del verbo, de la palabra, está hablando acerca del fuego, porque requerimos un fuego para hablar, y él nos está aludiendo precisamente a ese fuego creador. Entonces se dice que así es como los dioses del México antiguo, pues crearon precisamente el universo en base al fuego. Nosotros aquí, amigos, por ejemplo, para nuestras actividades, no sé, para, digamos, ver cómo, digamos, se une ciertos elementos de la naturaleza, pues lo vemos en actividad cotidiana, ¿sí? Digamos, para integrar sabores, ¿sí? Alguien que se dedica ahí a la cocina, las amas de casa, etcétera, pues saben perfectamente que se requiere el fuego para poder integrar los sabores, ¿sí? Para poder cocer el alimento, y es obvio que el fuego se está empleando ahí para generar vida. Así entonces el fuego tiene la capacidad de integrar, de unir. Todas las fórmulas, incluso las fórmulas físicas, pues, todas requieren forzosamente el fuego. Por ejemplo, la fórmula del agua, esa famosa fórmula del H2O, pues bueno, está hablando de dos hidrógenos de oxígeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y bueno, ¿qué es lo que está indicando ahí? Que en la naturaleza, por ejemplo, encontramos esos dos elementos, por ejemplo, aquí en el ambiente ahorita. Encontramos hidrógeno y encontramos oxígeno, ¿sí? Aquí en el ambiente en este momento. Pero estos elementos, no porque están aquí en este instante, quiere decir que ya esté generándose agua en este punto ahorita. No, realmente para eso se requiere un elemento que los integre. Si nosotros dejáramos entonces en algún momento lo que es un átomo de hidrógeno y los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno en un vaso al vacío, pues bueno, lo que va a suceder es que en este caso, pues bueno, lo que va a pasar es que se requiere el elemento fuego, si lo ponemos ahí, para poder generar lo que es en este caso digamos, el agua. Entonces, para eso se requiere un estudio amplio, completo de lo que es entonces este conocimiento del fuego. Así se integran a través del fuego. Bueno, amigos, pues realmente estos temas de lo que es el estudio del fuego, el conocimiento de uno mismo, están muy relacionados con la naturaleza, con el medio ambiente y bueno, la relación perfecta que debe existir entre nuestro cuerpo, nuestra conciencia y el medio ambiente. Es el tema que, bueno, hemos tocado para todos ustedes y que esperamos esto sirva de una buena relación para nosotros mismos, para nuestra vida. Y claro, agradecerles el espacio que nos brindan para entrar a sus hogares a través de este canal Gente Libre, un medio de comunicación para todos. Y bueno, gracias por acompañarnos. Recordarles que nos vemos aquí el siguiente lunes. Ya estaremos puntualmente aquí iniciando con todos ustedes. Y bueno, pues agradecerles el espacio. Que tengan buena tarde. Recordarles que los hombres que triunfan están en movimiento. Nosotros somos Movimiento Gnóstico, Asociación Civil,
Recuerde, usted puede asistir a nuestras informaciones, a nuestras escuelas del movimiento gnóstico que más cercanas le queden a usted. Gracias, que tengan buena tarde. Hasta la próxima.